Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial, que nos permite nuevamente poder llegar a todos ustedes a través de este medio y de esta forma poder compartir una nueva enseñanza. Vamos a comenzar el mes séptimo, por eso es que a mucha gente le llama la atención eso, como vamos a comenzar año nuevo el mes 7. Debería ser el día. Por eso se le llama Rosh Hashanah. Entonces vamos a hablar algunas cosas, vamos a compartir con ustedes y de esta forma ir aclarando algunos puntos. Vamos a tratar algunas citas bíblicas, algunas cosas de la tradición judía, para que puedan ir entendiendo mucho más. Y de esta forma, entonces, el primero de Tishri, que es inicio de mes, por lo tanto es Rosh Hodesh, pero también es la celebración de Teruah, el sonido del shofar, como establece la Torá. Cuando estudiamos las escrituras, al estudiar las escrituras nos damos cuenta de la importancia que posee lo que se conoce como Moedín. Regularmente a esto le llama mucha gente fiesta, y por estar dentro de la escritura le llaman fiestas bíblicas, pero en hebreo se le llama Moedín en plural, Moed en singular. Estos Moedín, que son celebraciones, convocatorias, aparecen en Levíticos 23. Levíticos 23, verso 1 y 2, dice que el Eterno le habló a Moisés. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades del Eterno. Entonces lo primero que tenemos que aclarar es que son celebraciones que son vistas como solemnidades y que son del Eterno. Saludo a Franklin Prado. Bendiciones, amado. Dice, estas son las solemnidades del Eterno en las cuales proclamaréis santas convocatorias. Entonces dice que son solemnidades que son del Eterno, no de los judíos, como muchas personas dicen que son fiestas de los judíos. Recordemos que no es así. Dice, en las cuales te proclamaréis como santa convocatoria. Entonces aparece que son solemnes, que se deben proclamar, que son santas y que son convocatorias. Luego dice, estos son mis tiempos señalados, hablando de Moedín. Estos son mis tiempos señalados. Entonces, lo que vemos acá, para empezar, es que las convocatorias no son de los judíos, son de todos aquellos que somos hijos del Eterno y somos parte del pueblo. Todos aquellos que somos parte del pueblo de Israel, como dice la Escritura, que hemos sido injertados, añadidos, como lo aparece en Romanos, y así lo cita el rabino Shaul, o conocido como el apóstol Pablo, en Romanos 11, 17, en Efesios 1, y en otras citas más, aparece de forma muy clara cómo hemos sido injertados, cómo hemos sido añadidos, cómo se nos otorga la ciudadanía, que antes estábamos distanciados, pero por los méritos del Mesías somos hechos cercanos, somos agregados al olivo natural, extraídos del olivo silvestre. Entonces no podemos vernos como personas que estamos fuera, sino como personas que estamos dentro de un pueblo, que somos parte de él, que ahora formamos parte también de sus pactos y con ello todo lo otorgado por el Eterno. Dentro de todo esto, las convocatorias son del Eterno. Como son del Eterno, nosotros también las celebramos. Nosotros también las celebramos porque son del Eterno. Dice claramente que son celebraciones solemnes, por lo tanto no tiene nada de malo, y también dice que son santas estas convocatorias, y aparte de eso dice que debemos proclamarla. Cuando habla de proclamar, la expresión que aparece es la palabra kará. En hebreo la expresión kará es una invitación personal. Es algo que el mismo Eterno te está invitando a ti de manera personal. De allí la importancia que posee la convocatoria, porque es algo personal. Entonces son solemnes, es una invitación personal, son santas,
son convocatorias y dice la Escritura, estos son mis tiempos señalados. Entonces son establecidos por el Padre. A partir de Levíticos 23 empieza a hablar de todas las convocatorias. Pero en el verso 23 dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, siendo Moisés el portador del mensaje del Eterno, en el mes séptimo, mes 7, que es el mes de Tishri, que es el próximo, estamos en el mes 6, mes de Elul, al primero del mes. Entonces, el primero de Tishri, de acuerdo a la Torá, dice, tendréis día de reposo. Entonces, todo día de reposo, todo Moedín, es visto como Shabbat, como día de reposo. Entonces, dice la palabra que en el mes séptimo, que es el mes de Tishri, séptimo dentro del calendario hebreo, no séptimo dentro del calendario gregoriano. Porque si el calendario gregoriano ya pasó, fue en julio. Estamos hablando del calendario bíblico. Ese mes séptimo, el calendario bíblico, que es Tishri, el primer día del mes de Tishri tendréis día de reposo. Es un día para estar centrado en ello. Dice, una conmemoración al son de trompetas. En originales aparece que el toque es de shofar. Y hay varios tipos de toque. Está el toque de tequía, está el toque de shevarín, está el toque de terúa. En este caso está hablando de terúa. ¿Ok? Por eso es que muchos llaman a la celebración Yom Terúa. Hablando de Yom como un momento, como un día, como algo establecido por nuestro Padre. Dice entonces que esta celebración de terúa, que es como se le llama al sonido de shofar, de los varios que posee, como tequía, como shevarí, en este caso terúa, es el que se va a usar en esta convocatoria, o por lo menos es el que va a destacar, ya que dentro del seder o dentro del orden de la celebración se hacen varios tipos de toques, pero el que más destaca y donde se quiere hacer el énfasis es en terúa, por lo que representa el toque. ¿Ok? Dice una conmemoración al son de shofar, dice, y una santa convocatoria. Entonces vuelve a hablarnos de una santa convocatoria. Ningún trabajo haréis de siervo y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Esto es lo que establece la Escritura en relación a esta convocatoria. Habla de una conmemoración al sonido del shofar. Especificamos que hay varios tipos de sonido, en donde se le va a hacer más énfasis en el sonido de la trompeta, que es una santa convocatoria, que no se hace ningún trabajo y que se ofrece ofrenda al Eterno. Eso es Levíticos 23, 23 al 25. Ahora, en la celebración, hay varias cosas que nosotros realizamos y de las cuales se participa en esta convocatoria. Esta celebración en las comunidades regularmente judías siempre se menciona o siempre se comenta que es vista como el despertar del sueño. Al punto que hablan de que el toque del shofar es como un despertar o un evento que marca la culminación de una línea profética. Desde el principio, como comienza la redención desde Adán, pero luego las bases legales establecidas para el mismo con la salida del pueblo de Egipto, hasta la venida del Mesías, en este caso por segunda vez, hablando del Mashiach ben David. Entonces allí terminan los 6 días de la humanidad. Como terminan los 6 días, se habla o se le conoce como el despertar del sueño, para dar inicio al reino, lo que se conoce como el Malhut HaShamay, que dura un día profético o 1000 años. Esta celebración al toque del shofar se conoce también como Yom Hadin, o el día de juicio. Se conoce también como Naxal, hablando de la resurrección, la transformación.
también es vista como Yom HaKesed o el día escondido. Y de allí también hablamos de la celebración de Yom Teruah o el día del sonido específico de la celebración de la trompeta, que viene a ser en este caso Teruah. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a esta celebración, siempre hay como esta disyuntiva entre lo que representa la convocatoria, para algunos visto como Yom Teruah, para otras personas visto como Rosh Hashanah o comienzo de año, a pesar de que es el mes 7, no el primer mes, el 7, y otros como para estar bien con todo el mundo, entonces dice, vamos a celebrar Yom Teruah en Rosh Hashanah. Vamos a celebrar Yom Teruah en Rosh Hashanah. Eso es algo que, bueno, se lo inventaron ellos. Porque no aparece en la escritura. O es Rosh Hashanah o es Yom Teruah. Es como decir más adelante que digan, vamos a celebrar Navidad en Hanukkah. Por colocar un ejemplo, ¿no? En Éxodo capítulo 5, verso 1, Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Adonai, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme Moed en el desierto. Entonces, la liberación del pueblo de Israel, uno de los objetivos es celebrar con el Eterno una convocatoria, reunirse con el Eterno, que es muy importante. En Ezequiel capítulo 20, verso 12, Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de reposo. Miren que dice días de reposo en plural, porque toda convocatoria siempre es un día de reposo para estar enfocados o centrados en la celebración. Pero hay algo interesante porque dice, les di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Entonces, habla de varios días de reposo o varias convocatorias. Segundo, habla de que es una señal entre el Eterno y el pueblo. Ya hay dos puntos relevantes. Y tercero dice, para que sepan que yo los santifico. Esto nos indica que toda convocatoria es un momento de santidad elevado. Es un momento en el cual participamos y espiritualmente hay una elevación, como sucedió en cada convocatoria, y una de las más impresionantes fue la entrega de la Torá, donde dice que el Eterno elevó a todo el pueblo. Como también se menciona que al salir el pueblo de Egipto también fueron elevados y llevados o trasladados con alas de águila. Entonces, toda convocatoria, por ser una visitación por parte del Eterno, trae como resultado ir a un nivel espiritual mayor. Ir a un nivel espiritual mayor. Entonces, Ezequiel 20:12 nos habla de varios días de reposo o varios días de celebración. Habla de la celebración por señal entre el Eterno y el pueblo. Y dice también para que sepan que yo soy Adonai, que los santifico. Entonces, Ezequiel 20:12 nos habla de los días de reposo. Los días de reposo establecidos por el Eterno como señal, para que sepan que Adonai nos santifica. Ahora, Ezequiel 44:24, dice Ezequiel 44:24, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis convocatorias solemnes. Vuelve a mencionar convocatorias solemnes en plural, y santificarán mis días de reposo. Entonces vemos que la celebración o la convocatoria siempre está unida a un nivel elevado de santidad. Siempre.
habla de convocatorias solemnes, santificar los días de reposo. Y dice que debemos guardarla. Así como aparece en Éxodo 5.1, el objetivo del Eterno es sacarlos para convocatoria. Ezequiel 20.12 habla de días de reposo en plural y que es una señal. Y también habla que el Eterno no santifica. Y Ezequiel 44.24 habla también de guardar todas las convocatorias solemnes y dice, santificarán mis días de reposo. Vamos a entrar ahora en este punto, porque ya sabemos que el primero de Tishri es una convocatoria. Y de acuerdo a Levíticos 23, se llama terúa, o el sonido de terúa, que proviene de un shofar, ¿ok? Que es un cuerno de carnero. Ahora, vamos a ver en la escritura, ¿cuándo es el primero? ¿Cuándo es el Rosh Hashanah? Si es el primero de Abib o si es el primero de Tishri. Porque Rosh Hashanah viene a ser cabeza de año. Hasta donde yo sé, cabeza de año tiene que ser el primer mes de año. O sea, dígame si estoy equivocado. O sea, sin espiritualizar mucho, sino yéndose a lo explícito y con sentido común, todo comienzo de año está el primer mes, el mes primero. Eso es lo lógico. O sea, ¿cómo comenzar el año, hablar de Rosh Hashanah, el primero de Tishri? Mire, que sea parte de la tradición judía, la respeto, como muchas otras tradiciones que tienen, pero no la comparto. Porque nuestro objetivo, al estudiar la verdad de las escrituras bajo la perspectiva hebrea, no es cambiar tradiciones cristianas que estaban equivocadas para asumir tradiciones judías que pueden estar equivocadas. Porque entonces vamos a seguir equivocados. Lo único que en vez de ser bajo el criterio cristiano, ahora lo hacemos bajo el criterio judío. O sea, yo pienso que tenemos que llamar las cosas por su nombre y con eso no ofendemos a nadie. Si dentro del pueblo de Israel muchos celebran Rosh Hashanah el primero de Tishri, bendito sea el Eterno, que lo sigan celebrando. Pero para aquellos que creemos que Yehoshua es el Mesías y lo esperamos el primero de Tishri, porque dice la palabra que él viene al final de ese toque de shofar, a la final trompeta, como aparece en las versiones de la Biblia, yo tengo que estar atento a una celebración que está íntimamente conectada con la venida del Mesías, con unas bodas y una serie de eventos que se van a dar. Toda tradición que sea para ampliar, mejorar aquello que la Torah establece, bienvenido sea. Pero si una tradición va a ir en contra de la misma Torah, habrá que decidir o seguimos la Torah o seguimos la tradición. Pero no podemos hacer de que, bueno, vamos a celebrar la venida del Mesías en Terúa en Rosh Hashanah. Entonces hay unos que se apegan a la tradición judía. Pero si son creyentes en Yehoshua, ¿cómo echan a un lado la celebración de Yom Teruah para seguir una tradición judía? Yo no le encuentro sentido. A lo mejor esas personas le encontrarán sentido o a lo mejor no le encuentran sentido. Simplemente lo hacen de esa forma porque están copiando todo lo que ven por internet sin evaluar el origen y el sentido que tiene. Y hay otros que de pronto tomarán la celebración para hacer cualquier cantidad de cosas. Tampoco lo sabemos. Porque a cada quien se le ocurre algo. O sea, el desconocimiento es muy atrevido. Y lo que falta de revelación a veces sobra de imaginación. Entonces, la palabra en Éxodo capítulo 12, hay un pueblo que estaba en Egipto, que era esclavo. Ese pueblo es liberado. Y al ser liberado, la palabra dice que el pueblo experimentó algo que se llama Fedut, que es una redención, pero no Shelemut, perfecta, completa, sino que dice solamente Fedut, es una redención a medias. Porque para hablar de redención completa está la palabra Geulah,
y no aparece la palabra Geulah, aparece la expresión Fedut. O sea, la redención de Egipto viene a ser la forma como el Eterno nos muestra lo que será la redención final. O sea, entender la redención y la salida del pueblo de Egipto y todo lo que sucedió es la manera de ver el modelo o el diseño de lo establecido para cuando venga el Mesías. Porque toda profecía tiene un doble cumplimiento. Ya se cumplió una vez con la salida de Egipto, ahora tiene que cumplirse con la venida del Mesías. Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versos 1 y 2 dice: habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros, mi pueblo, será este el primero en los meses del año. De forma clara dice que el primero del mes, que ese mes, por ser el primero en los meses del año, es Rosh Hashanah. Ahí lo dice en la palabra, Éxodo capítulo 12. Ahora, Éxodo 13, que está dentro del mismo contexto, nos dice Éxodo 13, verso 3 y 4. Éxodo 13, verso 3 y 4 dice: y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Toda celebración de Shabbat, de Pesach, los recuerdos diarios, siempre declaramos la salida de Egipto, siempre. En Shabbat lo decimos, en Pesach lo decimos, los recuerdos diarios lo decimos. Siempre estamos atentos a ese evento tan importante como fue la salida del pueblo de Egipto. Porque es la fase inicial de donde parte la redención para llegar a la redención final con el Mesías. Entonces, de aquí arranca toda la base legal para entender la redención final con el Mesías. Entonces dice: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Adonai os ha sacado de aquí con mano fuerte. Con mano fuerte. Y eso es algo que también debemos estudiar. ¿A qué se refiere eso de que con mano fuerte, liberado el pueblo con su brazo extendido, con su brazo derecho? Porque eso tiene conexión con el nombre del Mesías. Con el nombre del Mesías. Dice: por tanto, no comeréis leudado. ¿Dónde se comió lo no leudado? Se comió en la celebración de Pesach cuando el pueblo salió. Ahí no comieron leudado, los panes sin levadura. Dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces, si el mes de Abib es el primer mes dentro del calendario judío, dentro del mismo calendario judío, usted ve mes de Abib o Nisan, va a ver que dice primer mes del año. Si es primer mes del año, es Rosh Hashanah. Así de sencillo. Mientras que Levíticos 23 nos habla de Yom Teruah, el primero de Tishri, que es el mes 7. Volviendo a Éxodo, ahora el capítulo 23. Éxodo 23, verso 15. Éxodo 23, verso 15. La celebración de los panes sin levadura guardarás. Habla de la celebración de los panes sin levadura. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Recordemos que esa celebración comienza luego de Pesach, que es la celebración de los panes sin levadura. 7 días no comemos nada que contenga levadura. 7 días no comemos nada que contenga levadura. ¿Ok?
Entonces, Éxodo 23:15 nos habla de la salida en el mes de Abib, que es el mismo mes que el Eterno establece, como lo leímos previamente, como día en el cual el pueblo salió, y dice claramente que ese es el día el cual será el primero en los meses del año. Dice, este mes os será principio de los meses para vosotros mi pueblo. Será este el primero en los meses del año. Ok. Por la Torá, vemos claramente que el mes de Abib, que es el primer mes del año, debemos celebrar Rosh Hashanah. Que hay personas que quieran celebrar Rosh Hashanah este lunes en la caída del sol, que es el mes de Tishri, el primer día, yo lo respeto, pero no lo comparto. Y por otras cosas que voy a decir ahora. Y menos lo comparto con personas que dicen creer en Yehoshua y en vez de hacer el énfasis a Terúa, al sonido del chofar, a la venida del Mesías, se van por la tradición judía y celebran Rosh Hashanah y buscan la manzana, la miel y dan hasta el saludo de Rosh Hashanah. Hasta el saludo de Rosh Hashanah, que ya vamos a ver ese saludo. ¿Y por qué? No estoy de acuerdo. Pero cada quien decide cómo hacerlo, porque la relación con el Eterno es personal. Pero me gusta pegarme a la Torá. Y como dije anteriormente, si la tradición dice algo que la Torá sustente, bendito sea el Eterno por esa tradición. Pero si algo de la tradición va en contra de la Torá, yo me apego a la Torá, no a la tradición. Bastante que el Mesías lidió con las tradiciones. Deuteronomio o Devarim, como aparece en hebreo, Devarim capítulo 16:1. En nuestras versiones de la Biblia aparece como Deuteronomio 16:1. Dice, guardarás el mes de Abib, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Adonai tu Elohim, porque el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Entonces, para nosotros, Rosh Hashanah, el primero de Abib, es sumamente importante. Una fecha de liberación. Entendemos lo que representa Egipto como Misraim, que representa estrechez, atadura, aquello que te coarta, que te impide crecer, aquello que te bloquea. Todo lo que te impide poder avanzar espiritualmente y en tu crecimiento personal se transforma en Misraim, en un Egipto. Y como es el primer mes del año, celebrar Rosh Hashanah entendiendo eso nos ayuda a caminar a lo largo de todo el año, comprometido con los cambios, comprometido no solamente por salir de Egipto, sino que Egipto también salga de la mente. Y por eso avanzamos hasta llegar a la celebración de Shavuot, cuando es la entrega de la Torá, reafirmando el compromiso de obedecer, de apegarnos a la Torá como manual de instrucción, porque la Torá traduce como instrucción, no como ley. Nos apegamos a la Torá como manual de instrucción porque la Torá del Eterno es la que convierte el alma. La Torá del Eterno es la que santifica. La Torá del Eterno es lumbrera a nuestros pies. La Torá del Eterno es santa, buena. Eso lo dice la Escritura. Por ello es que nos apegamos a esto. Entonces, ¿cómo la Escritura establece todo el plan de redención basado en lo sucedido en Adán, donde dice la palabra que todos quedamos destituidos de la presencia del Eterno, a través de la muerte del Mesías y la justificación obtenida por él, se nos da el derecho legal de ser hijos y de esta manera se revierte el daño que nos hizo quedar fuera de pacto, sin relación con él, sin el Mesías y sin nada, como dice la palabra en Efesios. Entonces, ahora con el Mesías, somos parte del pueblo, somos parte de ese pacto, somos parte de todo lo que está establecido allí. Y de esa forma caminamos. ¿Qué sucede? Nosotros estamos esperando que venga el Mesías
y con la venida del Mesías experimentemos la redención final, que experimentemos esa Geulah Shelemut, esa redención perfecta, completa, plena, con el Mashiach, culmine el sexto día y demos inicio al séptimo, que es el día contemplado como milenio. Y de esta forma, celebrar y vivir allí sin ningún problema, por todo lo que va a traer como resultado. Entonces, la palabra nos dice que basado en todo lo sucedido en Adán, el plan de redención debe traer como resultado la venida del Mashiach para finalizar el plan y con ello redimir tres cosas. Hay tres cosas establecidas que deben experimentar la redención final. ¿Cuáles son? Toda la creación misma que gime a una por ser redimido, como dice Romanos 8:21, que también nosotros seamos redimidos, nuestros cuerpos se han transformado, como aparece en Romanos 8:23, y todo el pueblo de Israel debe ser redimido, con un reino establecido, con un rey que es Yehoshua, el Mashiach, que viene a reinar, y con ello la resurrección de los muertos, las bodas del Cordero, la paz en Israel, y una serie de cosas que están establecidas con la venida del Mashiach ben David. Y en el caso de Israel, como aparece en Lucas 21. Entonces, tres cosas que deben experimentar la redención: el pueblo de Israel, nuestro cuerpo y la creación misma. Tres elementos. Ahora, cuando vemos la historia, nos damos cuenta la fuerza que puede tener una tradición al punto que se vive, que se guarda como si fuera una ley. Hay tradiciones y costumbres que tienen tanta fuerza como una ley. Y cuando una persona no se apega a esa costumbre, es mal visto. Pero jamás una tradición puede estar por encima de la voluntad del Eterno, que es perfecta. Nunca la tradición puede estar por encima de la voluntad del Eterno, que es perfecta. Entonces me llama poderosamente la atención como muchos que eran cristianos y se daban golpe de pecho los domingos y celebraban Santa Cena y se bautizaban y cantaban, ahora quieren ser más judíos que los judíos. Ahora quieren ser más judíos que los judíos. Y entonces quieren ahora quieren satanizar todo lo que es cristiano. Antes todo lo que era judío lo satanizaron. Eso es malo, eso está del diablo, eso es esto. Todo lo que olía a hebreo lo satanizaron. Ahora estas personas cambiaron. Bendito sea el Eterno. Ahora caminan buscando la verdad en las raíces hebreas y de esta manera están asumiéndola, aunque pasan todo el tiempo debatiendo que si el nombre del Eterno, que si el nombre del Mesías, que si es con A, que si es con E, porque es la E, que no es la A. En eso se la pasan todo el tiempo. Y va a venir el Mesías y los va a encontrar debatiendo por la A y por la E. Cuando hay tantos temas importantes que tratar y abordar para terminar el proceso de rectificación. Necesitamos enseñanzas relacionadas con Musar, con la ética, con la conducta, que mejore el comportamiento, que cambie nuestras actitudes, que nos haga mejores personas. Eso es lo que necesitamos. Pero este debate estéril de que si es con la A o es con la E, todo el tiempo se la pasan en eso. Entonces ahora, todo lo que viene, todo lo que una persona diga que huela a cristiano, este grupo lo sataniza. Si usted dice por casualidad, porque el Señor, agárrese, porque le van a dar con todo. Ahí se arma el quilombo.
ahí empiezan a decirle que cómo es posible que usted diga Señor, que son palabras paganas. Miren, si vamos a cambiar de la lengua española a las palabras paganas, nos quedamos mudos. Terminamos hablando por señas. Y después dicen que también las señas son del diablo. Porque la lengua española es una mezcla de muchas lenguas. No es una mezcla pura. No nace como lengua pura, perdón. No es una lengua pura. Es una mezcla de muchas lenguas. Y que con el tiempo ha venido cambiando, evolucionando y ha venido surgiendo. Si usted lee un libro del año 1800, de esos años 1800, si usted lee un libro, no va a poder leerlo, porque es totalmente diferente como aparece el español. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, ahora estamos viendo personas que critican a los cristianos por sus tradiciones. Piedra contra los cristianos por sus tradiciones. Los llaman paganos, diabólicos, de todo de forma despectiva. Como si ellos hubieran nacido en el muro de los lamentos. El que los oye piensa que son más judíos y más hebreos que cualquiera. O sea, los dolores de parto fueron en el muro de los lamentos y allí, entre el muro de los lamentos, la entrada a la sinagoga que está abajo, allí fue que parieron. Allí fue que nacieron. O sea, se les olvida todo lo que hicieron antes. Entonces ahora, todo lo que huela al cristiano, le tiran piedra. Y critican todas las tradiciones cristianas. Y lo asombroso es que ahora agarran tradiciones judías que también van en contra de la Torá. Entonces no lo entiendo. No entiendo cómo criticar una tradición cristiana por no tener fundamento, pero también agarramos una tradición judía que no tiene fundamento. Y repito, respeto que nuestro pueblo, Israel, casa de Judá, el hermano mayor, celebre todo esto. Pero el mismo Mesías dijo, mis discípulos, mis verdaderos discípulos, son los que guardan mis enseñanzas. Los verdaderos discípulos son los que guardan sus enseñanzas. Y en ningún momento el Mesías enseñó que Rosh Hashanah era el primero de Tishri, porque toda la mirada tiene que estar puesta en Terúa, en el sonido del shofar con la venida del Mesías. Mi expectativa es que venga el Mesías, no él está comiendo manzanas con miel. Esa no es mi expectativa. Yo no estoy pensando que está comenzando un año. Ya el año comenzó en el mes de Aviv, por la Torá. No es que es algo que a mí se me ocurrió. No es que a mí se me ocurrió. Es que lo dice la Torá. Entonces, ¿cómo criticamos? ¿Cómo criticamos a los cristianos por sus tradiciones cuando también se están apegando a muchas tradiciones judías? Y repito, si esa tradición tuviera un fundamento bíblico, yo también la comparto. Pero si no lo tiene, entonces ¿en qué caemos? Entonces, ¿dónde estamos? Una tradición jamás puede estar por encima de la voluntad del Eterno, que es perfecta. Entonces debemos tomar una decisión. O seguimos la Torá o seguimos la tradición de los hombres. El asunto es que siguen esa tradición, pero no siguen más nada. Siguen esa tradición, pero no siguen más nada. Porque entonces tú los ves en una celebración de Shabbat. Ah, no, yo hablo del Shabbat, pero no, yo no lo guardo, esa liturgia, eso no es del Eterno. O sea, es una locura. De verdad no lo entiendo. Por eso es que siempre en la Escritura, siempre en la palabra, van a ver que el problema nunca fueron los judíos. El problema nunca fueron los judíos. El problema siempre fue los gentiles que entraban a ser parte del pueblo de Israel.
Y empezaban a inventarse cosas como se le inventaron donde estaban antes. Siempre el problema ha sido los gentiles. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Porque entonces ahora quieren usar cosas judías, las usan mal, se apegan a ciertas tradiciones. Entonces es como lo que es sensacionalista, el show, lo que me gusta, lo que me llama la atención, lo que me parece, es lo que yo tomo. Pero mi pregunta es la siguiente. Si quieren estar tan apegados a esto, oye, ¿por qué no se apegan a tantas cosas que hablan de responsabilidades, de compromiso, que ameritan humildad, integridad, respeto, cambios? Son las cosas que no se entienden. Y es claro de que hay cosas que Casa de Judá no ve, no porque no quiera, es porque el Eterno ha colocado un velo y por eso no reconocen ni ven a Yehoshua, para dar una entrada, para abrir una puerta a que todos los gentiles pudiésemos entrar. O sea, ¿cómo culpamos a Casa de Judá por no creer en Yehoshua cuando es el mismo Eterno el que colocó el velo? Es absurdo. Al contrario, damos gracias al Eterno que colocó el velo porque así se abre la puerta para nosotros. Porque ellos están bien entendidos de quién es el Mesías. ¿Qué dice Mateo capítulo 15, verso 3, dicho por el mismo Mesías? Mateo capítulo 15, verso 3, ¿qué dice? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también? ¿Por qué también? O sea, habían otras cosas, más esto. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Lo dice el Mesías. O sea, ellos están quebrantando cosas, pero también quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. ¿Cuántas cosas por seguir tradiciones invalidan los mandamientos? Entonces critican, señalan, acusan, condenan, ofenden a los cristianos porque no guardan los mandamientos, porque que no guardan Shabbat, porque siguen tradiciones paganas. Pero es que el Mesías se los dijo también a los mismos judíos. Les dijo de forma muy clara que muchas de esas tradiciones estaban invalidando los mandamientos de Elohim. ¿Y quién más que Yehoshua para tener propiedad de llamar las cosas por su nombre y poner orden? Entonces, ¿cómo critico al cristiano por una tradición cuando están siguiendo otras tradiciones? ¿Cómo un cristiano que en medio de su desconocimiento camina en algo que le enseñaron? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que voy a una iglesia y la persona que está en el púlpito me está diciendo algo? Yo tengo que creerlo, yo tengo que aceptarlo. O sea, yo estoy asumiendo que la persona que está en el púlpito es temeroso del Eterno, es respetuoso, es comprometido con la palabra y dice la verdad. Es lo que yo creo y lo que espero. Ahora, si esa persona dice algo diferente, él se entenderá con el Eterno. Pero ¿cómo culpar a todo un pueblo por lo que dice uno de algo? Entonces, que el pueblo esté despertando, bendito sea el Eterno, pero ¿cómo vamos a criticarlos? Si hay las causas bíblicas, históricas y proféticas de por qué el creyente de origen gentil caminó de espalda. Y no es el punto a tratar en este momento. Pero no estamos buscando culpables. Lo que queremos es aportar soluciones, pero que sean las correctas. Y no tener que cambiar tradiciones cristianas por tradiciones judías. Yo no voy a cambiar una tradición cristiana que esté errada por una judía que esté errada. O sea, por el hecho de que sea una tradición judía,
no va a ser mejor que una tradición cristiana, porque si las dos están equivocadas, son iguales. No la hace mejor. Eso no la hace mejor. Tradición que esté fuera de la Torá, sea cristiana o sea judía, está mal. Eso está mal. Si así vamos a caminar en la verdad, hermano, vamos a tener que depurarnos de muchas cosas. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale en las redes. En internet sale de todo, es un mundo, un mercado donde todo el mundo está ofreciendo sus ideas, sus puntos de vista y no sabemos de dónde salieron esas personas. Y más cuando vemos que muchos de ellos utilizan términos que no son los correctos, porque muchos dicen rabí. Rabí. ¿Usted sabe lo que representa ser rabí? Ser rabino, el esfuerzo, el trabajo, el tiempo de estudio, todo lo que amerita para que llegue una persona y diga simplemente, ahora yo soy rabino. O sea, eso no puede ser. Y vamos a criticar entonces a los cristianos porque, ¿y cómo usted se llama pastor? ¿Y cómo usted se llama rabino? ¿Cómo usted se llama rabino? O sea, usted está criticando algo, pero lo está haciendo igual, pero con término hebreo. Qué lindo. Eso no tiene razón de ser. Eso no tiene sentido. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Por eso es que la gente me escribe y me dice, More, ¿qué celebramos? ¿Celebramos Año Nuevo? ¿Celebramos el chofar? ¿Celebramos qué? O sea, la gente está confundida. La palabra lo dice, si el sonido de chofar es incierto, ¿cómo nosotros estamos atentos con un sonido que es incierto? O sea, yo entiendo que de pronto no tuviéramos la Torá. Así lo entiendo. Porque no tenemos la Torá y cómo verificamos. Pero hermanito, amigo, hermano, compadre, compañero, tenemos la Torá. Tenemos la Torá. Y en esta Torá nos dice claramente las cosas. Dice Devarim o Deuteronomio 16. Devarim 16:1. Y con esto yo no pienso decir que yo me las sé todas, que yo soy el ungido, que el Eterno me llevó al séptimo cielo, y en el séptimo cielo yo no sé si estaba despierto o estaba dormido, pero el Eterno me llevó y vi la majestad. No. Yo también estoy estudiando, yo también estoy aprendiendo, sobre todo estoy corrigiendo, rectificando para mejorar y convertirme en aquello que el Eterno espera. Mi enfoque es en ser un mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, mejor hermano. Porque ¿qué gano con tener yo tanto conocimiento que parezco una biblioteca caminando con tantos conflictos personales y crisis familiares? Eso no tiene sentido. Personas que hablan y sí, porque la palabra y la letra y significa esto y vale 4 y si lo sumamos son 14 y si le restamos vienen 3 y si le ponemos 4 estrellas con 2 luceros y si pasa el perro con el gato significa que el sol viene y empiezan a hablar de misterios y de cosas y su hogar es un desastre. Personas soberbias, falta de humildad, irresponsables, mentirosos, orgullosos. Eso no tiene sentido, eso es letra muerta. Si esa letra no nos puede cambiar, si esa palabra no nos puede transformar, entonces no está causando ningún impacto. Esto no es para colocarnos frente a una cámara y la gente diga, oye, sabe mucho. Oye, esta persona sí conoce. Eso no me interesa.
¿Qué me importa que la gente diga si yo sé o no, si eso no va a cambiar lo que realmente hay dentro de mí? Si usted se viste bien, usted está bien vestido y alguien lo ve y dice, oye, ese hombre es millonario, ¿usted piensa que por el comentario de esa persona la cuenta en el banco va a cambiar? Si usted no tiene ni $1 en la cuenta del banco porque la gente lo vea en una foto bien vestido en un restaurante y digan, este hombre se está dando vida, este hombre es millonario, este hombre tiene lo que sea, por los comentarios de eso, no cambia su realidad económica. Usted sigue siendo una persona que no tiene $1. Y si usted se viste tranquilito, anda con su jeansito, anda con su franelita, una gorrita en la calle, de lo más tranquilo, la gente dice, ay, pobrecito, debe estar faltando, debe estar pasando necesidad, míralo cómo anda. Y a lo mejor usted tiene millones en el banco, pero le gusta salir así porque está más cómodo, porque hay calor, por lo que sea. El comentario de esta persona que dijo eso no le va a restar dinero al banco. Entonces, porque alguien diga, oye, aplaudimos, tremendo, 1000 likes, qué bueno, este hombre sí sabe, conoce todos los misterios. Eso no cambia en nada. Usted sigue siendo el mismo. Lo importante no es lo que diga la gente de usted o de mí. Lo importante es lo que dice el Eterno de nosotros. Y el problema es que nos autoengañamos pensando que estamos bien, que cambiamos, que no lo sabemos todo, que estamos perfectos, que vamos avanzando. Sí, ahora yo soy el más iluminado. No es así. Todo el mundo es santo viendo el pecado de otros. Todo el mundo es santo viendo el pecado de las demás personas. La Torá es un espejo, no es una lupa, un telescopio para estar viendo la vida de otras personas. La Torá es un espejo para vernos nosotros. Dice la palabra en Devarim o Deuteronomio 16, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Entonces el mes de Abib es muy importante, un mes de liberación, el Eterno nos sacó, comienza el año, y como comienza el año, qué mejor que una celebración para colocar todas las cosas en orden y establecernos objetivos. Este año voy a hacer una lista de cosas que quiero mejorar, que quiero cambiar, voy a esforzarme, voy a dar un poco más. Los sabios posteriores interpretaron la palabra Abib como un acrónimo. Abib puede dividirse en Ab, que traduce como padre, y las dos últimas letras, que son la Yod y la Bet, que poseen un valor de 12, corresponde a los 12 meses. Es decir, Abí es la cabeza y la Yod y la Bet, que representa 12, sería la cabeza de los 12 o la cabeza de los 12 meses. Ahora, Yom Teruah es la primera celebración del mes séptimo, porque luego de Yom Teruah, al día 10 es Yom Kippur y al día 14 comienza la celebración de Sukkot. Entonces, en el judaísmo tradicional, la Torá establece claramente el primer día del mes de Tishri como un día de celebración. Como un día de celebración. Pero en el judaísmo tradicional, esta celebración es conocida como Rosh Hashanah, que quiere decir comienzo de año. Rosh, que es cabeza, y Shana, que es año. Quiere decir comienzo de año. La razón, oído, presta atención, la razón es que los rabinos dicen que ese fue el día cuando Noé salió del arca. Otros enseñan que ese fue el día en que nació Adán y Eva. No sé, yo no fui al nacimiento, yo no fui a ese cumpleaños. Pero en la Torá no dice nada. Cuando la Torá diga
y el primero de tal mes es comienzo de año para celebrar el nacimiento de Adán y Eva, hermano, celebramos Rosh Hashanah, hacemos la torta, el pastel, prendemos las velas, le cantamos el cumpleaños a Adán y Eva. No tengo problema. Pero la Torah no lo dice. No lo dice. Ni siquiera en nivel Sod dice eso. Este tipo de cambios o de tipo de enseñanza no puede ser que desplacen o que sea más relevante decir estoy celebrando Rosh Hashanah este día porque nació Adán y Eva, que decir yo estoy celebrando este día de Yom Teruah porque hoy puede venir el Mesías, porque hoy puede acabarse esto, porque hoy puede comenzar el establecimiento del reino, porque hoy puede cambiar nuestra vida para siempre. Hermano, ¿qué es más relevante? ¿Qué es lo importante de todo esto? Entonces, hay algunos que para que nadie les diga nada, para que nadie los critique, para que nadie los vaya como que a señalar, dicen, nosotros el primero de Tishri vamos a celebrar Rosh Hashanah con el sonido de Teruah esperando al Mesías. Entonces meten todo en la licuadora y lo revuelven. Y así, si les dicen, no es Rosh Hashanah, no, yo voy a celebrar Rosh Hashanah. No es Yom Teruah, yo voy a celebrar también Yom Teruah. Y así es también con la paz y la guerra. Pero resulta que la Escritura dice una sola cosa, no dice las dos. Una. Rosh Hashanah, comienzo de año. Primero Tishri, celebración al sonido del shofar. Así de sencillo. Ahora, dentro de la celebración de Rosh Hashanah, hay algo que es la forma como se saluda. Y la manera de saludar en la primera noche, o sea, preste atención, el lunes en la noche, el lunes a la caída del sol, va a empezar a haber gente saludándose. Leshana Tová Tikateh Betejaten. Leshana Tová Tikateh Betejaten. Van a empezar a saludarse así. Que lo hagan entre judíos, esa es su tradición, no me meto en eso. Pero que lo haga alguien que dice creer en Yehoshua, entonces, ¿dónde está el ser un verdadero discípulo y seguir las enseñanzas de él? Los verdaderos discípulos de Yehoshua siguen las enseñanzas de Yehoshua. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra dice en 2 de Corintios 1:22, 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Basado en esta cita, volvamos al saludo, Leshana Tová Tikateh Betejaten, que dice, para un buen año, que seas inscrito y que seas sellado. ¿Cómo yo voy a desearle a alguien que sea inscrito y que sea sellado si la palabra dice que ya estamos inscritos y sellados? Eso es contrario a la Escritura. Que casa de Judá a mí me vea como gentil, como lo peor, hermano, yo no tengo problemas con eso. Lo sigo bendiciendo, doy gracias por casa de Judá. Todos los días oramos, damos gracias al Eterno por ellos, en Shabbat también. No tenemos ningún problema. ¿Qué dice la palabra en Efesios 1:13? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice luego?
fuisteis sellados. Fuisteis sellados. Si hay dos citas que dicen que yo soy sellado, que yo soy inscrito, ¿por qué me van a saludar? Te deseo un buen año y que seas en un futuro, si el Señor lo permite, que seas inscrito y sellado. No, hermano, ya yo estoy inscrito y sellado. Si usted tiene un problema de identidad, si usted tiene un problema, una crisis de identidad, si usted tiene un conflicto interno y usted no sabe dónde está, porque se le perdió la brújula espiritual, el GPS, el GPS espiritual, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces el problema es más serio de lo que creemos. Entonces la situación está más fuerte de lo que pensamos. Y lo peor del caso es que hay gente que ve esto y dice, no, es que estas personas tienen la revelación más revelada de todas las revelaciones. ¿Qué dice la palabra hablando de revelaciones en Apocalipsis 3:5? Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si dicen que no van a borrar el nombre, es porque el nombre está inscrito. Si dice, no borraré su nombre, es porque mi nombre está inscrito. No borrar el nombre, no se puede borrar lo que no está. Entonces mi nombre está allí inscrito y dice la palabra, no borraré su nombre y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo me van a decir que que tengas un buen año y que seas inscrito? Ya yo soy inscrito, hermano. Y buen año voy a tener. ¿Saben por qué? Porque todo está en la perfecta voluntad del Eterno. Lo que nosotros consideramos como malo dentro de un año siempre se transforma de capital para sacar lo mejor. Porque el año, bueno o malo, no depende de las circunstancias. Mientras que estemos en la mano del Eterno y el Eterno tenga el control, todo tiene un propósito. Y lo que yo considero malo es parte de un proceso que me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a madurar, me va a ayudar a avanzar, me va a ayudar a muchas cosas que yo necesito para lograr el tikkun nefesh, para lograr la rectificación de mi alma. Y lo que yo considero como bueno, bendito sea el Eterno. Pero detrás de todo lo malo, siempre hay un bien oculto. Lo que nosotros consideramos como malo, los rabinos enseñan dentro de los niveles de fe, que un nivel de fe significa o representa, así lo quiso el Creador. Así lo quiso el Creador. Si así lo quiso el Creador, es porque será lo mejor para mí, va a ser lo mejor para usted. Y simplemente vamos a extraer de eso que consideramos malo, de acuerdo a nuestro criterio, vamos a extraer grandes lecciones de vida. Eso es todo. Y seguiremos avanzando. Dice la palabra, hablando de la venida del Mesías, de la redención y de la importancia de todo esto, en Lucas 16:16, Lucas 16:16 dice lo siguiente, y trato de aclarar algo, porque regularmente la gente dice, la ley de los profetas son hasta Juan. No, la ley y los profetas no son hasta Juan. No son hasta Juan. Porque luego la Escritura, a través de Pablo, el Eterno dice que él constituyó a unos profetas. Entonces, ¿cómo la ley y los profetas son hasta Juan y después el Eterno constituye profetas? Que nuestras versiones de la Biblia tengan este error, eso es otra cosa. Ese es error de la versión, porque no tenemos una traducción, tenemos una versión de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? La ley y los profetas
hablaron acerca de Juan. No dice son hasta Juan. Dice hablaron acerca de Juan. Porque en la Torá y los profetas, Juan sería la persona encargada de dar esa apertura a que Yehoshua empezara su labor como ese Mashiach, ese Mesías enviado. Es él el que tuvo ese honor de hacer esa tevilá a Yehoshua, de ver grandes cosas a través de él. Y por eso es que el mismo Yehoshua dice que no hay un profeta, que no hay profeta mayor que Juan. La Torá y los profetas hablaron acerca de Juan, por lo que representa a él a través del espíritu de profecía en relación al Mesías anunciado. Dice, la ley y los profetas hablan acerca de Juan. Desde entonces, partiendo de ese momento, de esa revelación, el reino de Adonai es anunciado. El reino de Adonai es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. La gente se esfuerza por entrar en el reino. Si hay un esfuerzo, quiere decir que no es tan sencillo. No es tan fácil. No es aquí estoy y yo estoy en el reino. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin. Por eso es que la Escritura dice claramente, como lo leí hace rato, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces hay cosas que necesitamos nosotros tener claro. Entonces el reino es anunciado y la gente se esfuerza por entrar. Por eso es que la palabra dice claramente, este es un camino que es angosto, una puerta estrecha. Muchos la buscan, pocos la hallan. Ahora, siguiendo con esto de la venida del Mesías, de Yom Teruah, Rosh Hashanah, estamos claros que la celebración es de Yom Teruah. Si alguien quiere celebrar Rosh Hashanah, eso es su asunto. Yo lo celebro en el mes de Abí, como dice la Torá. Y con eso, usted no es mejor que yo y yo tampoco soy mejor que usted. Porque siempre hay alguien que empieza a criticar y a condenar como si tuviera la máxima sabiduría. En el Talmud, en el Tratado Ketubot, existe unos comentarios en relación a la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Y ese es un evento sumamente importante, porque la misma palabra también lo establece a través de Pablo en diferentes citas bíblicas, que no vamos a abordarlos ahora, porque luego, previo a la celebración, vamos a estar hablando también de todo esto. Vamos a seguir enseñando sobre la venida del Mesías. Porque si viene el Mesías, hermano, listo. Nos vamos al reino, Baruch Hashem, y estaremos allí con él. Y conoceremos la verdad directamente desde el Mashiach. Será el que nos enseñe. Aquí ya no van a haber diferentes puntos de vista, opiniones, sabios de más sabios, gente que cree que las sabe todas. No, porque quien nos va a enseñar es Yehoshua mismo. Y allí sí que no va a haber nada que pueda contradecir la enseñanza de Yehoshua. Isaías, capítulo 26, verso 19. Isaías 26, 19. Dice la palabra: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Los muertos vivirán, los cadáveres resucitarán. Despertad de forma imperativa y cantad de manera imperativa, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
Cuando yo leí esta cita, que los muertos vivirán, los cadáveres resucitarán, despertar, cantar, moradores del polvo, yo le encontré sentido a todo esto. Lo que no le encontraba sentido es porque dice, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Dije, ¿qué tiene que ver los muertos que viven, los cadáveres que resucitan, que despierten y que canten, los moradores del polvo? O sea, los que están resucitando, los que están despertando. ¿Qué tiene relación eso con el rocío de hortaliza? Yo no le encontré sentido. Estudiando, buscando en medio de todos los comentarios sobre estas citas y todo esto, me encuentro con unas explicaciones que dan los rabinos, bien interesantes, y quiero compartirlas con ustedes. Si bien la mayoría de los comentaristas clásicos se inclinan por explicar la palabra hebrea orot como hortalizas, en el Talmud, en el tratado Ketubot 111, se apega esta palabra hortaliza, que en hebreo es orot, que explican que es hortaliza. Esa expresión, la raíz or, es para la palabra luz. Y se determina de forma contundente que la expresión orot es como una luz de mayor impacto. Quiere decir que hay una luz que surgirá, que traerá como consecuencia que ese despertar del polvo, los moradores, esos muertos que viven, esos cadáveres, será el resultado de ese rocío que viene de parte de esa luz que viene a ser lo que emana el Mashiach. Eso es lo que enseñan los rabinos. Se determina de forma contundente que todo el que ha tomado durante su vida la luz de la Torá, la luz de la misma Torá, cuando venga el Mashiach lo va a revivir. Y todo el que no tomó de la luz de la Torá, esta luz no lo puede resucitar. El mismo rabino Israel Meir HaKohen, el Jafé Haim, en su obra Jobat Hashmirah, escribe que al cuerpo que se desintegra, que se vuelve polvo en el sepulcro, la única esperanza que tiene es lo que dice la Escritura en relación a la resurrección. Y la única forma de que pueda ser despertado e incorporado para una nueva vida será que su cuerpo se transforme en un recipiente para que esa luz impacte su vida y le pueda dar nuevamente un cuerpo donde repose esa nefesh, ese neshama, esa alma que está guardada. Entonces vemos claramente que la palabra nos dice que con la venida del Mesías, cuando Pablo habla de que nuestros cuerpos serán transformados, es porque nuestros cuerpos tienen que convertirse en un nuevo recipiente, en una nueva vasija que esté en condiciones de poder recibir por completo toda la luz de la Torá a través del Mashiach. Por eso es que todo va a cambiar. Por eso es que nuestro cuerpo es transformado, por eso es que no veremos muerte, por eso es que es quitado el Yetzer Hará. Por eso estaremos en mejores condiciones. Porque ahora tenemos una mejor vasija, tenemos un mejor recipiente para que sea depositada esa luz que viene a ser como el rocío que viene sobre nosotros. La Escritura, si algo nos muestra, es que la venida del Mesías traerá como resultado unas bodas. Y los que esperan al Mesías y son participantes de esas bodas tendrán que estar vestidos de boda. El mismo Mesías dice que el que no esté vestido de boda quedará fuera.
Y ese vestido de boda es hecho de lino fino, limpio y resplandeciente, que representa la santidad. Porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Eterno. Quiere decir que el proceso de santificación a través de la obediencia a la Torá, para que caminemos en disciplina, será la que nos permita ser portadores de esa vestidura, de ese traje de novia. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19:8? Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿qué dice luego? Porque el lino fino, o sea, el material con que se hace el traje de novia, son las acciones justas de los santos. Las acciones justas, todo aquello que hacemos, toda obra, todo acto, nuestra conducta, nuestra actitud conforme a la Torá, es el hilo que va cosiendo el traje, que va realizando el traje. Cada comportamiento, cada conducta, cada actitud que es visto dentro de la justicia, dentro de la santidad por la obediencia a la Torá, se transforma en parte de la confección de ese traje. O sea, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser el sastre de su propio traje. Cada uno se transforma en el sastre de su propio traje. Pero ¿con qué material trabajamos como sastre? Con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, si están apegadas a la santidad o no, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, si refleja la Torá en nuestra vida o no. Y por eso para mí es mucho más importante trabajar en función de eso que pasarme toda la vida debatiendo si el nombre es con A o es con E, que si se escribe así o se escribe así. Y no es porque el nombre no sea lo relevante, pero si yo me aprendo bien el nombre y no tengo el traje hecho, igualito me quedo afuera. Me voy a quedar afuera. Pero yo si confecciono el traje y mi comportamiento, mi conducta, mi actitud refleja a alguien apegado a la Torá, alguien que camina en santidad, que camina en integridad, cuando venga el mismo Mesías, si en caso tal no me sé el nombre, él mismo me lo va a revelar. Y no me va a quedar la menor duda que ese es su nombre, porque me lo va a decir el mismo portador del nombre. Pero estar en este debate tan estéril, donde vemos que se pasan todo el tiempo discutiendo por la A o por la E, no me parece que nos lleve a nada. De verdad. Revelaciones capítulo 12. Revelaciones capítulo 12. Verso 10 y 11. Revelaciones capítulo 12, verso 10 y 11. Si nuestro problema, si lo que nos distanció del Padre, si lo que hizo que quedáramos destituidos era no saber el nombre, eso hubiera sido fácil de revelar. Y cambia todo esto por completo. Nuestro problema, nuestro gran enemigo, es el viejo hombre que sigue morando dentro de nosotros. Ese viejo hombre del cual tenemos que despojarnos. Ese estilo de vida que conforme a la palabra nos insta a que tenemos que mejorar, caminar, llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a un varón perfecto. Y eso se hace cuando la palabra se transforma en vida, cuando practico lo que leo, cuando me esfuerzo en vivir lo que estudio. Porque lamentablemente, vemos mucha gente hablando de cosas que no vive. Vemos mucha gente enseñando cosas que no practica. Mucha gente hablando de misterios cuando lo más misterioso es su propia vida.
necesitamos todos los días reconocer que necesitamos cambiar, que todos estamos en un proceso de ticún, que aquí no hay nadie mejor que otro, que lo que yo estoy trabajando, a lo mejor usted ya lo superó, y lo que usted está trabajando, yo lo superé. Pero igual seguimos trabajando, porque cada uno tiene que estar enfocado en función de aquello que le estorba, de aquello que le afecta, de aquello que se transforma en un obstáculo para su vida. En eso es que tenemos que enfocarnos, en eso es que debemos trabajar. Y hasta que no lleguemos a ese nivel de humildad, de integridad, de no autoengañarnos y darnos cuenta que somos seres humanos con virtudes, con defectos, con fortalezas, con debilidades, y que nuestro trabajo diario en las cualidades negativas para minimizarlas, para no ser personas que reaccionan de forma indebida, para no ser personas que son dominadas por sus cualidades negativas o peor, arrastradas por la mala inclinación, necesitamos trabajar todos los días. Necesitamos esforzarnos todos los días. Necesitamos luchar contra el viejo hombre, despojarnos, quitarlo de nuestra vida. Y eso es un trabajo diario. Y como ese es un trabajo diario, no tengo tiempo para estar pendiente de los errores de otros. No tengo tiempo para estar señalando o acusando a otro de cómo es su estilo de vida. Eso es asunto de él. Bastante tengo con la mía. Pero como maestro, basado en preguntas, inquietudes de la gente, tengo que dar mi punto de vista conforme a la Torá de lo que yo creo y yo enseño en relación a esta celebración. Porque hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hay mucha gente que está allí como barco sin timón, dando vuelta por todos lados. Dice la Escritura en Revelaciones 12, verso 10 en adelante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Adón, y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hasta qué punto estamos nosotros conectados con esta verdad? ¿Hasta qué punto estamos conectados con esta venida? Que nos podamos presentar en esta celebración con gozo, que tengamos grandes expectativas de que si es la voluntad del Eterno, que venga el Mesías. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo esperaremos con expectativas, con gozo, llenos de paz, de fortaleza, emoción, por un evento que va a cambiar no solamente nuestra vida, va a cambiar el mundo entero. El mundo será uno, totalmente diferente con la venida del Mesías. Y por eso lo esperamos con gozo. Por eso lo esperamos con tanto anhelo. Y nuestro trabajo diario, nuestro enfoque, nuestra lucha, nuestra batalla es poder presentarnos en Yom Teruah de la mejor manera. Poder presentarnos con el mejor traje. No queriendo ni pretender ni pensar que somos mejor que otro. Cada quien sabe lo que ha tenido que luchar. Cada quien sabe el precio que ha tenido que pagar. Cada quien sabe los procesos. Cada quien sabe las pruebas que ha vivido para llegar a donde ha llegado. Y eso es algo que nadie se lo puede quitar. Eso nadie lo puede desmeritar. Porque eso ha sido lo propio. Sus procesos, sus luchas, sus batallas, sus pruebas. Y lo han hecho con el objetivo de presentarse de la mejor manera delante del Mesías.
Y eso nada, ni nadie lo va a invalidar. Eso es algo que el mismo Padre reconoce. Y cada esfuerzo, cada lucha, cada cosa que hicimos, cuando venga el Mesías, que nos encuentre así, esforzándonos, como siervos sabios, prudentes, allí, luchando por mejorar, luchando por dar lo mejor, luchando por hacer las cosas de la mejor forma, correctamente. Que nos encuentre dando la mejor batalla, que nos encuentren luchando la mejor pelea, que nos encuentre dando lo mejor, que nos encuentren allí, firmes, parados en la brecha, entendidos de los tiempos como los hijos de Isaacar, y que de esta forma podamos disfrutar el sonido del chofar, que podamos disfrutar ese sonido de terúa que impactará al mundo entero y que veremos cómo se abren los cielos para ver la manifestación del amado, de nuestro Mashiach, y de esta forma estar con Él y vivir con Él y ser parte del reino y ser parte luego del Olam Jabá, del mundo venidero. Y qué mejor que oír directamente de sus labios todas estas verdades y muchas cosas más que a lo mejor nunca hemos oído, pero que Él nos va a revelar. Serán mejores tiempos, porque vendrá lo mejor, la redención final. Que tengamos los méritos suficientes para presentarnos, para estar de pie en ese momento. Que podamos estar allí con ese lino fino, con ese traje, ataviados como novia, esperando a nuestro amado. Que podamos disfrutar de esta convocatoria, que nada ni nadie aparte la mirada, que podamos estar allí con esas lámparas encendidas, que podamos estar allí pendientes, que cuando suene el shofar, vendrá el Mesías y celebraremos ese día de Terúa con Yehoshua, no para celebrar Año Nuevo, sino para celebrar una convocatoria que va a desencadenar otros eventos que sacudirán al mundo entero y al pueblo de Israel.